Hola, yo soy Fabi, gracias por elegir mi video para pasar un ratito de tu día conmigo. Bueno, hoy vamos a hablar, como vieron en el título, de Stranger Things, de la cuarta temporada. Esta última temporada que salió que nos dejó a todos deseando más. Como siempre vamos a estar analizando un poco el arte de esta serie, porque todos lo apreciamos, eso está bueno. Sí, lo vemos y decimos, me encanta esta onda retro de los 70, de los 80 que estuvimos viendo durante todas las temporadas de esta serie. Pero no nos damos el tiempo de quizás buscar todo el trabajo que conllevó hacer esto. Y justamente buscando es como se encuentran joyitas dentro de esta serie que también nos hacen apreciarla un poco más. Así que justamente en este video voy a estar hablando de esta cuarta temporada. No voy a hablar de todas porque sería como muy largo el video, pero en esta cuarta temporada se hicieron cosas muy geniales que me parece muy interesantes compartirlas con todos ustedes. Como sabemos, sí, en esta cuarta temporada se estuvo desarrollando todo en los 80s más o menos, así que se ambientó todo para esta época. Los directores de arte, escenógrafos, diseñadores de vestuario, los peluqueros, estilistas, todos se pasaron meses investigando y buscando referencias de aquella época. Lo interesante es que ellos buscaron cosas que en realidad fueran de esa época, o sea, vintage completamente, cosas originales de aquella época, pero no se enfocaron en quizás lo más obvio, en ese estilo tan retro y que digas, eso es de los 80, sino que realmente se pusieron a buscar qué es lo que más iría con tal o cual personaje o qué estilo amerita la situación que tenga algún objeto en específico. Por ejemplo, el reloj, el querido reloj de esta temporada, también se lo buscó entre muchísimos objetos vintage de aquellos años y se la pasaron buscando un reloj de abuelo literalmente, y una vez que encontraron uno que dijeron ok, este puede llegar a ir, hasta a ese reloj le hicieron cambios. O sea, no todo lo que encuentran es utilizado tal y cual lo encontraron, sino que también le realizan cambios y lo personalizan y estilizan para que ese objeto no quede exactamente igual a como lo encontraron, sino que también tenga esta idea que ellos tienen desde un principio con los objetos que quieren utilizar en la serie. O sea, es una mezcla entre las cosas que encuentran de esa época y no perder como esa esencia que tienen esos objetos, y a la vez lograr este estilo que tiene la serie y no perder este hilo conductor de todas las cosas. Porque justamente este reloj lo que quiere hacer es como ser una metáfora física de todo el mal y toda la oscuridad que lleva como Vecna y su mundo, el Upside Down, dentro. Y esto se tiene que mostrar a través de este reloj. No puede ser solamente un reloj de abuelo que quizás te haga acordar a tu niñez y todas las cosas lindas de tu infancia. No, tiene que ser algo mucho más. Justo nombré el Upside Down, y el Upside Down es otro tema muy interesante en esta serie, porque en realidad lo que se hizo fue recrear literalmente el Upside Down. No es que todo es efectos visuales, que aunque lo parezca, porque realmente es como muy difícil recrear este ambiente como de infierno, en realidad sí se hizo físicamente muchas de las partes del Upside Down, como puede ser por ejemplo los brazos de Vecna que van así por toda la casa y también decoran de alguna manera todos los ambientes una vez que ellos entran al Upside Down, que no pueden tocar estos brazos y así. Todo eso está hecho realmente y se buscaron distintos materiales para poder realizarlo y que quede de esa manera, ¿no? Para que quede como esta cosa media viscosa y que quede bastante realista frente a la cámara. Y en esta cuarta temporada también vemos esta idea, como por ejemplo del cuarto de Nancy, en donde vemos que lo mismo que está en el mundo real es lo mismo que está en el Upside Down. Entonces los cuartos son exactamente los mismos, pero intervenidos con toda esta idea del Upside Down y de los brazos de Vecna y etc. Y justamente lo que se hizo para esto es utilizar el mismo cuarto, o sea, ni siquiera se cambió, sino que agregaron e intervinieron toda esta habitación o estos sets y crearon otra escenografía para el lado de Vecna y del Upside Down. Y lo que se hizo justamente es primero filmar toda la parte del mundo real y de ahí ambientar todo completamente del Upside Down para grabar todas las escenas del Upside Down. Y es por eso que, por ejemplo, están estos dos personajes de Eddie y Chrissy que fueron
muy shippeados luego de la serie. Y creo, si no me equivoco, salieron a hablar justamente los creadores de la serie para decir que no pudieron hacer nada porque primero se grabó la muerte de Chrissy y luego se grabó a Eddie y a Chrissy teniendo esta conversación donde los vimos muy conectados a ellos. Entonces esto es justamente una demostración de cómo es que se graban las series. Hay cosas que se graban antes, hay cosas que se graban después, todo depende de muchísimas cosas y muchísimos aspectos en la producción. Entonces se puede empezar quizás con la última escena de toda la serie al principio y la primera en el medio y así, todo muy mezclado. Con esto de la utilería y de los objetos, como les estaba mencionando, también está como el basement de Wheeler, es como el lugar donde se juntan todos para idear los planes, donde también lo que se piensa como director de arte para este momento es en cómo los adolescentes podrían llegar a decorar este lugar, o sea, qué es lo que les gusta en ese momento, qué es lo que utilizaban, qué es lo que les llamaba la atención, qué es lo que estaba de moda. Todas estas cosas se van recolectando de información y viendo también cuáles son los personajes, cuáles son sus personalidades, cómo se adecúan a esto y cómo interactúan con estos objetos. Entonces se va construyendo así todo un espacio justamente para estos personajes, donde a cualquier lado que veamos vamos a ver algún objeto que tenga que ver con ellos, no es como que todo está al azar. Además de mostrar cuáles son los intereses de cada uno, también está esta idea de agregar las referencias de la cultura pop de la época. Y también, por ejemplo, se cuenta mucho de la historia familiar de ellos. Como todos los objetos que tienen en esa parte de la casa ya no sirven para la parte de arriba de la casa. Ya no van en la sala, por ejemplo, o en el comedor, sino que son cosas que se van descartando y las van poniendo en esta habitación. Y lo mismo con la casa de los Byers, que en realidad es algo bastante importante porque en esta casa nosotros vemos todo el progreso de toda la serie. Tiene que ser visualmente interesante, pero a la vez contar todo el transcurso de la historia que ha sucedido hasta el momento. Y lo que se hizo también en cuanto a la producción es que esta misma casa se utilizó para todo y todos los grandes cambios se hicieron realmente en esa casa. No es como que se hizo todo justamente con efectos visuales, sino que se fue redecorando o reambientando con nuevas escenografías esta casa justamente tan importante para la serie. En esta temporada hay muchas diferencias en cuanto a la creación de la atmósfera de los distintos lugares. Entonces sí tenemos muchos lugares que nos van mostrando a la vez y que nos van contando una historia distinta en cada uno, ¿no? Y por ejemplo, algunas de las referencias que se tuvo son algunos de los cuadros de Friedrich, del artista, para Vecna, ¿no? Esta idea de crear o mostrar esta psicología del personaje, o sea, qué espacio se construye en la mente del personaje, sobre todo con Vecna en este momento. Y también vemos mucho como estos cuadros completamente entintados, estas escenas donde se ve todo de un color o del otro, ¿no? Completamente azul, completamente rojo, donde se da completamente esta sensación que quieren transmitirte sin necesidad de estar poniendo o sacando objetos. Simplemente con la luz se puede contar muchísimo. Y así como todo esto es por parte de la escenografía, por parte del vestuario, hay tanto que contar que realmente no me va a alcanzar el tiempo, así que les voy a dejar en la cajita de descripción un video con una entrevista a la diseñadora de vestuario, que la verdad que es una joyita. Está en inglés, pero de todas maneras vale la pena verlo porque habla sobre cada uno de los personajes y cómo llegó a desarrollar el vestuario de cada uno de una manera tan específica y tan puntual que está justamente muy interesante, así que se lo súper recomiendo. Pero de todas maneras le voy a decir algunas cosas muy destacables que ella menciona en este video. Como ya dije, las cosas suceden en distintos escenarios a lo largo de la serie y lo que hace esta diseñadora de vestuario es justamente dar una paleta de colores para cada lugar que se esté mostrando. Entonces todo el vestuario sigue esta paleta de colores. Para esta cárcel donde está Jim Hopper se utiliza colores mucho más oscuros. Se quiere dar una idea de que es un lugar muy tétrico, muy feo, donde estar, donde van a suceder cosas malas. Y directamente todo el vestuario de ese lugar se consiguió de verdad. O sea, son todos atuendos originales. O sea, imagínense el trabajo que debe haber dado. Para Eleven, por otro lado, es muy interesante porque sí se utilizaron algunos hacks o tips para algunas de sus escenas. Por ejemplo, la escena donde le tiran el milkshake encima. Lo que de verdad hicieron fue tirar un milkshake encima del vestuario de Millie Bobby Brown. ¿Por qué? Porque no es lo mismo quizás pintar vos mismo una ropa como si hubiera pasado esta situación a que realmente pase. Entonces no va a quedar igual de todas maneras. Si se te cae algo encima no va a quedar como vos lo pensás, quizás quede de otra manera. Así que realmente tiraron este milkshake encima de su ropa
Y así como quedó el vestido, o sea, ese utilizó Millie, pero de todas maneras se hicieron varias réplicas, porque no solamente Millie usa el vestido, sino que también sus dobles, sus extras, etc. Y lo que hicieron fue pintar el vestido a mano, justamente de la misma manera en que se había caído el milkshake real cuando lo hicieron. Después, otra cosa que realizó la diseñadora de vestuario es este momento en el que Eleven mata a todos, que tiene sangre en su bata. Cuando es chiquita nosotros ya vimos una escena en la que es arrastrada por el piso y por eso se mancha tanto la bata. Y lo que hizo esta diseñadora de vestuario es hacer exactamente lo mismo. No quería simplemente manchar como si hubiera pasado, sino que realmente si pasa queda de otra manera como vos te lo imaginás. Por lo que se puso una bata blanca, puso manchas en el piso rojas y hizo que la arrastraran por todo el piso para ver cómo quedaba de manchado esa bata. Y así como quedó manchado, así quedó. Y en esta temporada también ella tiene unos cambios medios extraños, por decirlo de alguna manera, o sea, tienen cosas que no combinan entre sí, pero obviamente todo está hecho a posta. O sea, en este momento de la vida de Eleven, ella no tiene muchas referencias de cómo vestirse. Ve a las chicas de su edad vestirse de alguna manera, pero ella no tiene mucha idea de eso, no sabe mucho de moda. A lo sumo tiene a Jocelyn como referencia, pero quizás ella le da su ropa vieja o también Mike le da sus camisas viejas. Entonces ella tiene cosas de otras personas que le dan, pero no es algo que ella vaya a comprar ropa. Entonces con esas cosas que ella tiene, ella trata de armar outfits. En esta escena justamente del milkshake, ella tiene como un vestido que quizás a ella le gustaba y después tiene una camisa más grande que ella, como de Mike, ¿no? Entonces se puso las dos cosas y dijo, ok, esto puede llegar a combinar. Entonces hace estas combinaciones medias extrañas justamente, pero sin que ella misma se dé cuenta. Ella se está vistiendo como las otras chicas, ¿no? Y más aún que no tiene a Max a su lado, que es como una referencia que antes sí tenía en la temporada anterior, donde sí salían a comprar ropa y hablaban de chicos y etcétera, ¿no? No tiene esta compañía en estos momentos de su vida, así que para caer bien tiene que hacer esto por su cuenta. Otra cosa muy interesante es Dustin y la camisa de Dustin, que eso me pareció genial, porque justamente lo que consiguieron para Dustin es una camisa que tiene como unos circulitos por toda la camisa. Entonces lo que pensó la diseñadora de vestuario justamente, ¿qué haría Dustin con una camisa así? O sea, no solamente se la pondría, ¿qué es lo que le haría? ¿Qué es lo que identifica a Dustin como personaje? Y lo que se le ocurrió es justamente que cuando él esté en el colegio se pondría a pintar cada uno de estos circulitos de algún color y quizás armar algún personaje. Entonces esto es lo que vemos en la camisa de Dustin, que no se ve en realidad a simple vista y realmente se ve muy poco, pero tiene un dragón todo en la espalda o tiene distintos personajes y distintas cosas pintadas en esta camisa, como si lo hubiera hecho él justamente cuando está aburrido en la clase. Lo mismo por ejemplo con Eddie, con este personaje nuevo que nos introdujeron, que ya desde un principio vemos totalmente su onda porque se lo personaliza en el vestuario también. Vemos distintos parches, distintas bandas que a él le gustan, de una bandana como con una calavera, de un cinto que tiene como hebilla unas esposas. O sea, todo va involucrado con el personaje y cómo se lo identifica, ¿no? Cómo se lo crea. Y como les digo, ¿no? Con cada prenda del personaje se hacen varias réplicas para las distintas situaciones. Entonces una de estas réplicas, por ejemplo, también es para Steve, que hay un momento en el que Steve utiliza este chaleco que es en realidad de Eddie, que se lo presta, y etc. En fin, cada personaje tiene algo completamente distinto obviamente a los demás. Cada personaje está construido de una manera con todo esto del vestuario que es muy interesante de saber y de analizar, y encima que te lo cuente la propia diseñadora de vestuario es algo genial. Entonces sí, les voy a dejar el video acá abajo porque dura como media hora, pero vale la pena. Y esto que les hablé es solamente una pequeña parte de todo el video que ella cuenta y comenta distintas cosas muy interesantes. Así que por ahora voy a dejar el video acá porque creo que se va a hacer muy largo, pero espero que les haya gustado. Cualquier cosa me la pueden dejar en los comentarios y gracias por ver este video.